doña Rocío Aguilar nos acompaña el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, don Víctor Morales, el señor viceministro y toda la fracción en pleno. Doña Rocío va a hacer un resumen de lo que acaba de decir en el plenario. Doña Rocío, por favor. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, utilizando un artículo constitucional y el reglamento de la Asamblea Legislativa, me he permitido en esta tarde hacer un llamado a los señores diputados con el propósito de que evaluemos el estado en que nos encontramos con la reforma fiscal. Ustedes saben que a pesar de ser un procedimiento de vía rápida, ha sido ya un largo proceso que viene desde la legislatura anterior y que en virtud de que no logró ser votado hacia el final, pasa a esta asamblea, quienes los señores diputados, me parece que con un excelente criterio, resuelven reiniciar, por así decirlo, el proceso con el propósito de hacer o tomar una decisión, hacer una votación lo más responsable posible. En ese proceso es donde nos encontramos el día de hoy. Hace finales de mayo, hace escasos meses, fui convocada precisamente por este mismo Parlamento, en ese caso invitada por ellos, para que expusiéramos de manera amplia cuáles iban a ser las medidas de contención de gasto que garantizaran que una reforma no se nos iba a ir por la borda, porque nos íbamos a festinar con ella. De manera muy seria, no solo se les presentó cuáles iban a ser esas medidas, sino que el Ejecutivo resuelve a través de decretos, sin esperar reformas de carácter legal, llevar adelante un conjunto de esas medidas que hoy día vamos a ver reflejadas con el presupuesto del año 2019, que mostrará, sin incluir las pensiones y el servicio de la deuda, una reducción respecto al año anterior de menos 0.8%, tal y como fue nuestro compromiso. De inmediato procedimos también a trabajar de manera amplia, que había sido una preocupación importante de esa primera comparecencia, en lo que llamamos la lucha contra la evasión. De manera sostenida desde ese día hemos intensificado día a día la presencia de la policía fiscal, generando no solo la recolección de una serie de mercaderías, por supuesto, irregulares, sino una mayor sensación de riesgo a los evasores. También había una fuerte preocupación por los legisladores de si la reforma era suficiente. Y ante esa preocupación procedimos a hacer una exhaustiva revisión que nos permitiera tener un mayor rendimiento, trabajo que se desarrolló de manera intensa. El resultado de ese trabajo se llevó como texto sustitutivo el primer día de mociones, texto que lamentablemente no fue aprobado. Eso implicaba alrededor de 562 mil millones de colones. Nos dimos a la tarea de atender en su mayoría las preocupaciones válidas, algunas de estas, los señores legisladores, y empezamos a revisar con gran sacrificio áreas que había o que no era posible grabar. En particular, el sector cooperativo, que aspiramos nosotros a que participara de manera solidaria en este esfuerzo, pero no fue posible. Hicimos concesiones importantes al sector agrícola y una serie de concesiones que nos llevó a y dentro de esas concesiones incluso
temas, por supuesto, vinculados a la fuerte preocupación de algunos de estos impuestos a la ciudadanía. Esto se convirtió en el texto sustitutivo del segundo día de mociones, texto que ya tenía una significativa reducción de 100.000 millones de colones aproximadamente, pero que entendíamos era necesario para darle viabilidad política a la reforma. Ustedes recordarán cómo hace 8 días aproximadamente, o menos, ese texto sustitutivo fue aprobado. Lamentablemente, lo que ha ocurrido después es que a través de otro grupo de mociones, el texto o el rendimiento del impuesto se nos está drenando. Y ese es mi llamado hoy día a los señores diputados para que hagamos un alto en el camino y tratemos de recuperar los 90.000 millones adicionales que está perdiendo la reforma, porque como lo he dicho, si ese ajuste no lo hacemos por el lado de ingresos, nos veremos en la imperiosa necesidad de hacerlo por el lado de los gastos. Aún tenemos la oportunidad de rectificar. Dichosamente hay mociones pendientes de conocimiento todavía que podrían marcar una ruta para rescatar lo más posible a el rendimiento de este proyecto. Porque si continuamos por esta senda y todavía frente a algunas otras mociones, es posible que de aquella aspiración de un proyecto del orden de 562.000 millones de colones, terminemos en menos de 335 millones de colones, rendimiento que a todas luces va a dificultar la senda que en materia de consolidación fiscal nos hemos trazado. Sé que son decisiones difíciles, sé que para los señores diputados cada una de estas decisiones igualmente será difícil, pero no solo podemos pensar en las victorias de corto plazo. Esto es un proceso que va a ser de largo plazo y debemos empezar a dar los pasos correctos para llegar a esa solución. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lucía. Don Víctor Morales. Sí, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la señora ministra de Hacienda y a su equipo el trabajo intenso, el esfuerzo que han venido haciendo en las últimas semanas para poder avanzar en esta ruta de dotar al país de los instrumentos adecuados para resolver los problemas fiscales. Hemos escuchado con muchísima atención y hemos estado acompañando a la ministra en sus ocupaciones. El alto en el camino que ha planteado se traduce en una desconvocatoria del expediente 20.580 por parte del Poder Ejecutivo para que podamos ciertamente tener un espacio de trabajo con las fracciones con las que pues hemos hecho equipo en este esfuerzo, la fracción del Partido Liberación Nacional, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que acompañaron a la fracción del Partido Acción Ciudadana en la aprobación del texto sustitutivo la semana pasada, y que estamos trabajando juntas en avanzar en este texto, pero también con las demás fracciones, con las que hemos incluso estado trabajando la mañana del día de hoy, pues a propósito de una exposición, una presentación que el liderazgo del sector agropecuario reunido en la Alianza Nacional Agropecuaria hicieron, de modo que podamos disponer del resto del día de hoy, de mañana, del resto de la semana, para poder abrir espacios serenos de diálogo, de trabajo con las fracciones, con los grupos productivos involucrados en esto, en la lógica en que la señora ministra lo está planteando. O sea, tenemos que recuperar los contenidos presupuestarios que se previó en la presentación de este texto
sustitutivo y que fue aprobado la semana pasada. Sabemos que ese es un tema que no es popular, ese no es un tema que nos hace felices a nosotros, pero es un tema absolutamente necesario, absolutamente indispensable de ser atendido, y queremos hacer un llamado adicional y un reconocimiento a las compañeras y compañeros diputados que han estado empujando este tema con dedicación y con determinación. Así es que vamos a redoblar los esfuerzos de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana con los demás diputados y diputadas que están en esta iniciativa, pues para ver si logramos realmente volver los contenidos del texto a los términos que inicialmente propuso la señora ministra de Hacienda. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. Se nos incorpora el señor ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo, ¿quiere dar un mensaje? A veces se cambian, disculpen. Por los micrófonos. A mí me parece que... No, pero si me acerco, no, pues me acerco aquí un poquito para no... Ya. No, muchas gracias. Es que el audio no quedaría. No voy a levantar a la ministra. Ahí está, es más fácil correr los micrófonos. No, muchas gracias, de verdad. Ahí la voluntad, como señala la señora ministra de Hacienda, de que el proyecto de ley tenga la robustez que necesita para resolver los problemas fiscales que enfrenta el país. Hay la voluntad del gobierno del diálogo que se ha mantenido desde su inicio, pero especialmente estos días también, para encontrar aquellos acuerdos y textos que mantengan los objetivos del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Iniciamos un periodo de preguntas, por favor. ¿Algún colega con alguna consulta? Bueno, yo, Por favor, buenas tardes. Oscar. Bueno, vengan para acá. Adelante, Oscar. Buenas tardes, ministros y diputados. ¿Qué esperan negociar esta semana? Digamos, viene el retiro del proyecto acá del Congreso, es meter de nuevo el IVA a la canasta, educación privada, o por dónde quieren entrarle. Y también, don Rodolfo, ¿qué pasó? Que hace una semana ustedes meten el texto sustitutivo, tienen los votos y parecía que eso no iba a suceder nada. De hecho, ustedes no estuvieron ahí en esa sesión. ¿A qué atribuyen lo que hicieron los diputados la semana anterior? ¿Les faltó a ustedes negociación? ¿Ustedes han fracasado en esto? ¿O es un asunto de politiquería? Porque ustedes hablan con criterios técnicos, viene haciendo así, y aquí se hace otra cosa. No, la voluntad del gobierno es siempre mantener el diálogo, claro, de acuerdo a los objetivos del país, no los objetivos de un gobierno, los objetivos del país que de alguna manera refleja la señora ministra de Hacienda. La voluntad de diálogo siempre está abierta y por supuesto siempre se puede mejorar un proyecto, pero es para mejorarlo. Ese es el objetivo de cualquiera de las negociaciones o conversaciones que se tengan, entendiendo los puntos de vista de las distintas fracciones legislativas. Yo creo que al final vamos a encontrar una solución razonable. El país no puede quedarse sin esa solución. El impacto económico, social y humano de no encontrar una solución sería de magnitudes muy superiores y muy graves para el país. Y yo creo que ese entendimiento que ha estado insistiendo la señora ministra de Hacienda, doña Rocío, es lo que yo creo que al final logrará convencer a una mayoría para que procedamos a votar un proyecto mínimo razonable. Yo no quisiera ponerlo en términos de quién resulta ganador o perdedor en esto. Aquí, en lo que todos debemos estar convencidos, es que el ganador al final del día debe ser el país. Y no se trata de qué fracción o qué grupo logró una otra cosa. Nuestra meta en este momento es aprovechar la oportunidad que aún queda con las mociones pendientes para reintegrarle lo más posible al proyecto. Y a su pregunta concreta, por supuesto,
para devolver lo más posible el rendimiento, tenemos que volver a hablar de canasta básica y de educación. Y perdón, puntualmente, doña Lucio, me puede hacerle esta pregunta. Usted hablaba de que si no se hace por los ingresos hay que tocar obviamente los gastos. ¿Usted nos podría explicar y explicar a la gente puntualmente qué se tocarían si no hay plan fiscal en un orden de 3 cosas? Sí, cuando nosotros presentamos el plan, recuerde que hablamos de buscar el mayor equilibrio posible con una cantidad de ingresos que permitieran con una contención de gasto, no solo lograr ir amortiguando el déficit, sino cambiar la trayectoria a la deuda. Definitivamente, la primera opción no solo era de los ingresos en cuanto a su cuantía, sino en la imperiosa necesidad de transformar del sistema tributario el viejo impuesto, el vetusto impuesto de ventas al IVA, como una herramienta que más allá de los ingresos nos permitía enfrentar de manera seria la evasión. Entonces esa era, digamos, aquí no solo estamos hablando de cuantía, estamos hablando de trazabilidad. Por eso cuando pensamos en canastas básicas que no tienen ese importante ingrediente, en el fondo estamos abandonando la lucha contra la evasión. En ese equilibrio, que no lo íbamos a lograr en 12 meses, en 24 meses, nos comprometimos a otro conjunto de reformas, más del diseño institucional, más del empleo público, y una serie de reformas, por supuesto, que esto acompañado de un intenso programa que no corresponde a mi cartera, pero sí al Ejecutivo de reactivación económica, proceso en donde se ha comprometido el Ejecutivo tanto con el Partido Liberación Nacional como con el Partido Unidad Social Cristiana. Pero si una de estas piezas del rompecabezas no funciona o no tiene la completez que esperamos, la otra vía que queda es la de ya no un programa de contención de gastos, sino de recorte de gastos. Y ese es el sacrificio que queremos evitarle a los costarricenses. Costa Rica es un país que sigue destinando un porcentaje importante de su gasto al gasto social. Queremos mantener eso. No queremos bajo ninguna circunstancia tener que hacer el ajuste por la vía de un menor gasto social, por la vía de un deterioro en los servicios públicos, por la vía de contener o seguir con este altísimo rezago en inversión en infraestructura, que es uno de los elementos más importantes para garantizar un mayor crecimiento hacia adelante. Porque si no, de vuelta, si no es con mecanismos de control de la evasión, como el IVA, con mejores ingresos, con buena disciplina fiscal. Y la disciplina fiscal no solo es un compromiso de palabra. Este texto en su título 4 tiene un capítulo dedicado expresamente a que nos portemos bien hacia adelante. Gracias, doña Rocío. Buenas tardes. Doña Rocío, tal vez me gustaría entonces que usted puntualizara, no va a haber reforma fiscal, sino incluye educación privada y canasta básica. Esta es una consulta. Y la otra, me gustaría que me explicaran este tema de las convocatorias, si tiene un plazo para ponerse de acuerdo o si el plazo es indefinido. Y me llama la atención también que en la mañana le preguntamos al presidente Alvarado que si existía esta posibilidad de desconvocar y dijo que no. Entonces no sé si no lo habían conversado, no sabía el presidente, se decidió a última hora esto. Déjeme tal vez el primer tema, no se trata de que si no es la reforma como la planteamos, no hay reforma. Habrá que seguir adelante. El tema es que lo que no venga de esa reforma hay que complementarlo de otra manera, que es, digamos, la manera que nosotros intentamos evitar a toda costa para que ese equilibrio se pudiera mantener hacia adelante. Sobre este tema de la convocatoria, en el diálogo con el señor presidente del fin de semana, obviamente
apostamos al trabajo que se hizo hoy durante la mañana. Hemos estado hasta aproximadamente la 1 de la tarde trabajando primero con liderazgo del sector agro y luego con representantes, diputados y diputadas de las diferentes fracciones, viendo mociones. Al filo, ahora después de la 1 de la tarde, la conclusión es que se requiere más tiempo para poder seguir avanzando en estas conversaciones. Y en el procedimiento, la técnica parlamentaria está convocada sesión para mañana de la comisión fiscal, de manera que si no se realiza la desconvocatoria tendría que sesionarse y avanzarse con el procedimiento, y ciertamente se requiere de un espacio de tiempo para poder continuar con el diálogo con los diferentes sectores. Por eso es que lo hemos planteado, se ha planteado de esa manera. ¿Alguna otra consulta? Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias.